¿Sabían que la palabra genia no está en el diccionario? No es que nos importe mucho la Academia de la Lengua Española, pero sí cómo a las mujeres y a las personas no binarias se nos ha excluido de la historia de las tecnologías, las ciencias y el mundo del conocimiento, aunque nosotras siempre hemos insistido. Les damos la bienvenida a Genias Podcast. Les doy la bienvenida a Genias, el podcast de Cyberfem Lab en el que entrevistamos a expertas de algún campo del conocimiento que comparten en 5 claves sus superpoderes. Mi nombre es Linda García Arenas y les acompañaré en este episodio. Hoy está conmigo Bárbara Escobar Anleu. Ella es bióloga, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en conservación y manejo de la vida silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica, es candidata doctoral en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, y además, desde el 2018, es la coordinadora de la Organización Internacional Pantera en Guatemala. Hola, Bárbara. Hola, Linda, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una forma de describirte, pero seguramente tú también puedes contarnos un poquito más sobre ti. ¿Cómo te presentarías tú? Bueno, ya diste una pequeña introducción, creo que algo enfocada en la parte académica, entonces tal vez complementar con algunas otras cosas, pues yo me definiría como una mujer mestiza de la ciudad de Guatemala, tengo 33 años, me considero feminista, y pues además de científica y de toda esa parte académica en la que pues hay algunas publicaciones científicas y cuestiones de este tipo, me gusta mucho también hacer divulgación científica por otros medios, blogs por ejemplo, en redes sociales, además de perder el tiempo y poner tonterías, a veces pues también trato de hacer así como un poco de divulgación científica ahí. Me gusta escribir también poesía, por ejemplo, me gusta bastante leer. Me gusta montar bici, me gusta compartir con mis amistades, con mi familia, con mi perrita y mi perrito, me gusta hacer yoga también. En fin, trato así como de hacer varias otras cositas para no ser absorbida tampoco solo por la parte académica. Ok, humildemente 12 publicaciones científicas en revistas indexadas. Seguramente vamos a platicar de eso hoy, más adelante. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cyberfem Lab. Y sin más, vamos a compartir con ustedes 5 claves de la biología con Bárbara Escobar. Quiero contarles que queremos visibilizar los aportes de las mujeres y las personas diversas en las ciencias y el conocimiento. Pero desde eso que somos, desde la forma que tenemos nosotras de contar las historias. No somos tecnócratas, somos humanas. Así que vamos a ir con la clave número 1 de la biología que nos comparte Bárbara. La primera es: arácnidos, aves, mamíferos, plantas, ser dispersa me ha funcionado bien. A mí me hace pensar o imaginar en una persona que desde pequeña, me animo a decir, está fijándose en un montón de cosas al mismo tiempo, pero seguramente Bárbara nos va a contar un poquito más. Sí, pues justamente, digamos, yo desde niña, desde que tengo memoria, me ha fascinado la naturaleza, los animales, las plantas, y yo realmente lo único que quise ser antes de ser bióloga fue ser veterinaria, porque no tenía idea cuando era niña que existía la biología. Pero me iba por esa línea, ¿verdad? Así como quiero ser veterinaria porque así voy a poder salvar a los animales del mundo, ¿verdad? Esa era como mi razón de querer estudiar eso. Ya después, cuando conocí que existía biología, pues dije, no, definitivamente esto es lo que quiero hacer porque esto abarca también ecosistemas, plantas, abarca así como un nivel más general. Y entré a la carrera realmente sin tener así como un grupo específico que me interesara. Entonces era así como, me gustaba todo, de hecho me gusta todo. Obviamente he ido como tomando ciertos caminos y ciertas especializaciones, pero
Yo he trabajado con plantas, he trabajado con aves, con mamíferos, con un montón de grupos, y me pasaba que a veces, por ejemplo, me decían en la escuela algunos profesores como que no podía ser tan dispersa o que tenía que enfocarme, y nunca me acabó de convencer la idea realmente, porque yo decía, pero ¿y por qué, verdad? O sea, yo sé que a mucha gente tal vez eso le funciona, pero yo siento que a mí me ha funcionado el poder hacer un poquito y el querer saber un poquito de todo. Y aunque ahora tengo así como un grupo que es con el que más trabajo, que son pues mamíferos y felinos silvestres, si viéramos así como mi ResearchGate o las publicaciones en las que he trabajado, diría una así como, ¿y esta loca qué? O sea, tiene publicaciones de plantas, de arácnidos, de mamíferos, de reptiles, de un montón de grupos. Pero pues me ha funcionado, les digo, o sea, no es una regla, no es una norma, pero a mí en este aspecto de mi vida me ha funcionado ser dispersa. Tengo otra curiosidad justo sobre este inicio, digamos, o esta dispersión, porque también a veces como que a las niñas cuando somos pequeñas como que se nos cuida mucho, como que no te tires al suelo, no... yo tengo una anécdota así súper presente de un video familiar en donde la mamá le está diciendo a mi mejor amiga, cuidado con las medias, porque en una piñata, porque no podíamos tirarnos. Ajá. Y entonces, ¿cómo es eso de crecer como siendo curiosa cuando a las niñas a veces se nos exige como estar siempre bien portaditas? Fíjate que yo siento que, bueno, al menos en mi caso, definitivamente he tenido muchísimos privilegios en la vida, más de lo que la mayoría de niñas y mujeres tienen en este país. Y uno de esos privilegios creo que fue el que mi familia como que siempre me motivó esa parte, o sea, esa curiosidad o el que yo hiciera, o sea, si me da curiosidad hacer algo o ver algo o preguntar, no tengo así como recuerdos de que me dijeran así como no hagas esto o no preguntes esto, digamos, más bien tengo recuerdos de que me compraron así como un mini laboratorio de química y cosas así como que eran de ciencia, porque a mí siempre me llamó la atención todo eso, con mi mamá, con una de mis tías, con mi hermano, o sea, ir a meternos a la montaña o ir en bici a meternos a algún lado. Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo en mi caso y sí, me hizo sentir siempre que yo podía hacer eso, ¿verdad? Que ¿por qué no? Yo creo que justo esto es clave, ¿verdad? Desde la niñez que nos incentiven, digamos, estas diferentes áreas del conocimiento. Y de hecho creo que justo nos dan la pista para ir a la segunda clave de la biología. Y nos dice Bárbara, son pajas que ser científica te hace neutral y pura lógica. Las emociones son clave. Ser buena persona es mucho más que ser una persona únicamente brillante. Y creo que se relaciona y va muy bien porque parte también de digamos, ese inicio de nuestras vidas y de la idea que tenemos de lo que es ciencia, ¿verdad? Y de que no, especialmente, y su relación con las mujeres, de nuestras emociones, ¿verdad? Que siempre nos las intentan hacer ver como que es algo que nos hace vulnerables, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, también nos pueden hacer fuertes, ¿verdad? Todos estos sentires. Y esta de hecho me llama mucho la atención, cómo tú explicas esa neutralidad versus emociones o cómo funciona. Sí, yo tal vez separaría como en dos partes este punto, ¿verdad? Porque primero eso, lo de que son pajas, de que una es así como muy neutral y lógica. Yo tenía mucha esa idea porque también es parte de lo que el sistema te mete en la cabeza, sobre todo en carreras como la mía o cuando entras a la U y así como, ay, sí, como que las ciencias duras, las ciencias blandas o separar así como las cosas y que el método científico es el único método válido para generar conocimiento. O sea, te mete el mismo sistema como muchas cosas y al menos como te decía, ¿no? Yo me las creía en un momento. Y pues luego ya ni modo vas como cuestionándote algunas cosas y todo. Y te cuestionas también el por qué tengo que ser así como solo lógica, ¿no? Sí, obviamente yo también siento cosas, yo tengo motivaciones que están basadas en emociones, ¿no?
Y hay varias experiencias que yo tengo que están muy relacionadas con eso, más que con, el razonamiento y la lógica y el haber hecho un examen o el haber recibido tal curso, sino que las experiencias son más motivadas por temas emocionales, ¿no? Entonces, un par de ejemplos es, hay una de las publicaciones que yo tengo, no sé cómo resumir la larga historia, pero que surgió porque alguna vez en un curso colectamos invertebrados, y cuando digo colectar es básicamente matar, o sea, agarrar a los animalitos y meterlos en alcohol, y a mí eso nunca me gustó. O sea, yo estoy consciente que a veces es necesario hacer eso por cosas científicas, ¿verdad? Pero yo sigo teniendo así como graves dificultades o problemas en quitar una vida, ¿verdad? Entonces a mí eso no me gustaba. Y alguna vez trabajamos con un grupo con el que nadie trabajaba, y yo me acuerdo que yo no quería colectar esos animalitos que son unos arácnidos, son unos opiliones, porque yo decía, nadie va a hacer nada con ellos, o sea, los estamos matando y se van a quedar ahí en un frasco por siempre. Pero bueno, hubo que hacerlo porque era un curso y éramos varias personas y no era decisión mía. Y pues de ahí surge una publicación porque yo no quise que se quedaran esos animalitos ahí sacrificados por gusto, digamos, ¿va? Entonces yo me di a la tarea de ponerme a ver cómo identificaba al menos qué eran. O sea, contacté gente fuera de Guatemala porque nadie aquí trabaja con ese grupo. Hubo gente que me ayudó de afuera, logramos identificar varias especies e incluso identificar una que no estaba ni reportada para el país. Entonces a mí esa historia me encanta porque es así como... Eso fue básicamente porque yo me sentí mal en ese caso y yo dije, yo no quiero que esto sea solo porque, ay, ni modo, esto tenemos que hacer y estuvo y ahí se quedan los frascos, sino que esa emoción me llevó a mí a hacer algo más. Entonces, creo que la sociedad también es como bien, no, sin el creo, estamos en una sociedad totalmente androcéntrica, ¿no? Entonces siempre también está esa idea de que hay que ser así como fuertes y hay que ser así como todo ese estereotipo de cómo es un hombre, y pues creo que cómo estamos nos demuestra que eso no ha funcionado, ¿verdad? El cómo está el mundo y la sociedad nos demuestra que hay cosas más importantes, o sea que las emociones y la parte humana por supuesto que importa. Y con esto de gente buena, que es así como mucho más o mucho mejor, digamos, que gente solo brillante, o sea, es porque yo he conocido a lo largo de mi carrera o en los posgrados, sí, gente muy brillante, y a veces en el mundo académico como que tendemos a irnos a buscar esa gente o a querer ser como esa gente, quien tiene más publicaciones, quien tiene un índice H más alto o quien es así como una eminencia, y a veces te das cuenta que eso no necesariamente hace a las personas así como tan buenas, ¿verdad? Por otro lado, hay gente que es muy buena en la academia, es una buena persona, está dispuesta a ayudarte, y luego te das cuenta que además es gente brillante también. Entonces creo que la academia nos ha tratado de moldear y el sistema nos ha tratado de moldear como para separar emociones, y no debiera ser así, pues porque, como decías tú en algún momento, somos humanas, no somos tecnócratas. Sí, yo creo que también el ejemplo que nos pusiste habla como de una transformación de la práctica científica, ¿verdad? Del ejercicio de los arácnidos y como ir más allá. Y yo creo que incluso se relaciona con la segunda parte porque además de esa competencia de hacer carrera y demás, también en el sistema en el que vivimos hay una gran importancia por el tiempo, ¿verdad? Y que se haga más en menos tiempo, entonces ya pasó este ejercicio, no nos podemos detener, y entonces ya en tu carrera ya tuviste que haber hecho esto y haber hecho lo otro, y entre más joven lo hagas, mejor. Entonces siento que también aprendemos o aprendo de esta experiencia que nos cuentas, a detenernos, ¿verdad? A detenernos y decir, bueno, esto no va a ser solo un ejercicio, sino que puede ir más allá, y que no sea visto tampoco como, precisamente como decía al inicio, como se está quedando atrás o una debilidad porque le importaron los animales, ¿verdad? Sino que más bien creo que incluso haber hecho eso te pudo haber dejado otro aprendizaje que de lo contrario no hubieras obtenido. Y bueno, ya creo que ya empezamos a hablar ya de los temas que yo desconozco completamente, pero de los temas ya relacionados con los animales, la vida silvestre. Y vamos entonces a la clave número 3.
Y dice, la conservación y el manejo de vida silvestre son temas muy importantes y en los que nos falta trabajar mucho en Guatemala. Seguramente es uno de los tantos pendientes de Guatemala, pero queremos escuchar de ti. ¿Por qué? Sí, bueno, pues Guatemala es un país con una biodiversidad increíble. Tenemos tanto, pero históricamente, o sea, ha sido un tema de poco interés para los gobiernos, para las autoridades. Entonces es como bien irónico, y de hecho hay un concepto que, se me acaba de olvidar, pero hay un concepto que hace referencia a eso, que es como países que tienen la mayor biodiversidad o el mayor potencial, si queremos verlo de alguna forma, en la riqueza de biodiversidad y de recursos naturales, son irónicamente así como los países más pobres, o los que están como más explotados, o los que están como en peores condiciones en cuanto al bienestar o a ciertas características de la salud ambiental y de la salud humana también. Entonces, pues eso es algo preocupante, porque a veces también solemos ver como que no tiene nada que ver la naturaleza con las personas. O sea, no sé, como que está bien arraigada esa forma de pensar en algunas áreas, de que las cosas se consiguen así muy fácil, o que el agua sale del chorro, o que las verduras y las frutas, pues no sé, solo vas al súper y ahí están, cuando, o sea, hay un trasfondo como bien complejo detrás de todo eso, que involucra pues el bienestar de los ecosistemas, del ambiente y de las personas también, que son parte de esos procesos. Y es algo a lo que, como decía, no se le ha puesto atención. O sea, si vemos muchas veces las instituciones del Estado que trabajan con estos temas, hablemos del Ministerio de Ambiente, de CONAP, no se les asignan muchos recursos. O sea, ya de por sí hay muchas instituciones a las que no se les dan recursos, no digamos las que trabajan con ambiente. Y si a eso añadimos que ya sabemos que muchas veces los puestos o la gente que se asigna con cada gobierno no es gente que sabe de los temas, sino que es gente que se pone ahí para pagar favores o para hacer otros favores más bien, pues eso explica por qué todo eso siempre se va quedando estancado. O sea, muchos procesos que debieran ser para velar por proteger la naturaleza son como requisitos, o son cosas que se ven como poco importantes, y eso es parte de lo que hace que estemos tan mal. O sea, sin ir tan lejos, seguimos sin asociar muy bien, creo yo, que todo esto de la pandemia que nos dio vuelta a todo, fue algo precisamente relacionado con mala relación y malos cuidados con la naturaleza. O sea, por consumo de especies silvestres, por tráfico de vida silvestre, no porque alguien se comió un murciélago, sino porque más bien había gente traficando vida silvestre, que, o sea, no tenemos nada que estar haciendo, rompiendo ciertas barreras, que hay barreras que protegen o que justo limitan que existan enfermedades de ese tipo, ¿no? Enfermedades zoonóticas, enfermedades que nos pueden afectar a las personas, y esas barreras son los bosques, son el agua, son ecosistemas que nos estamos acabando. Y pues aquí en Guatemala eso no le importa a las autoridades, y muchas veces tampoco como población estamos conscientes de eso. Duda aquí seguramente mía y de muchas personas que son enfermedades zoonóticas. Sí, buena pregunta. Una enfermedad zoonótica es justo como lo que pasó con el COVID. Es una enfermedad que se puede generar en un animal, en una especie un animal no humano, y que se puede, al mutar o al pasar como por cierto proceso, puede pasar a las personas. Pero pues obviamente ese proceso implica, como les decía, ¿verdad? O sea, hay enfermedades que son muy comunes en la vida silvestre y en ciertas especies, pero si estas especies están en su hábitat, están en su ecosistema, están bien, eso no tiene que ser un problema para las personas. El problema es cuando, ¿qué pasó? Viene la gente y empieza a sacar de los bosques o a traficar vida silvestre o a comerciar de forma ilegal con muchas de estas especies sin tener los cuidados que se debieran tener, obviamente. Esto facilita que enfermedades que no serían un problema puedan mutar o puedan hacer que ya se convierta en una enfermedad que podemos tener las personas. Entonces, básicamente eso es como una enfermedad que puede pasar de animales no humanos a animales nosotros. Ok. Y con este tema de la conservación, a mí
por lo que te escucho, tiene como varios niveles de acción, ¿verdad? O de medidas a tomar. ¿Cuáles crees que son esas medidas, digamos, o así muy a grandes rasgos, que Guatemala debería tomar para esa conservación y manejo de vida silvestre, por una parte? Y por otra también como que nosotras, ciudadanas y ciudadanos de a pie, ¿cómo podemos aprender más sobre estos temas o qué es lo que queda de nuestra cancha? Sí, yo siempre pues trato de verlo desde dos perspectivas, digamos, porque si nos vamos a los problemas de raíz, obviamente es así como, wow, hay que cambiar el sistema, ¿verdad? O sea, el sistema económico, el sistema en el que funciona nuestra sociedad, es un sistema que no prioriza la vida, es un sistema enfocado en el dinero, en la producción, y eso es un gran rollo, ¿va? Mucho, o sea, porque pretender cambiar el sistema, no digo que dejemos de intentarlo, ¿verdad? Pero es complicado y es una lucha así como muy grande y de mucho tiempo, creo yo. Entonces, ese es un lado, sí, hay que reconocerlo. Por ejemplo, son las empresas las mayores contaminantes. Hay muchas acciones que podemos hacer quienes somos ciudadanos de a pie, pero parecieran a veces como insignificantes, ¿va? Si es así como están estas grandes empresas o está la gente con tanto dinero causando el triple de impacto, o que triple, muchísimo más impacto que una. Pero son importantes las dos cosas, creo yo. O sea, el estar conscientes de que el cambiar el sistema o el atacar los problemas de raíz implica pues exigir a las autoridades, o sea, cuestionar el sistema, buscar formas de cambiar eso, pero también podemos hacer cosas, pues cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasó algo hace unos días que me molestó tanto, y era que la señora con la que yo compro frutas y verduras me estaba contando que hay gente que se pelea con ella porque da pocas bolsas plásticas, por ejemplo. Porque es así como, es que usted tan tacaña que es. Yo me enojé tanto porque es cierto, sí, las empresas y lo que quieran, pero o sea, si nosotras como ciudadanas de a pie no podemos ni siquiera tratar de reducir el uso de una bolsa, o sea, también, ¿verdad? Creo que hay mucho que podemos hacer, aunque parezca insignificante, aunque sea a una escala menor, pero si todas las personas estuviéramos pensando esto no sirve de nada, o sea, también cuántas personas más en el mundo estamos contribuyendo a degradar la naturaleza, ¿no? Entonces, yo sí creo que es bien importante tratar de reducir el consumo, o sea, reciclar ya es como la última opción más bien, porque la clave es reducir el consumo de ciertos desechos, de ciertos productos. También pienso yo que es bien importante, quienes tenemos el privilegio de tener la información y el acceso a todo esto, saber bien qué estamos consumiendo, de dónde viene, priorizar el consumo local, por ejemplo, informarnos de instituciones o de personas que estén trabajando en este tipo de proyectos para reducir el consumo, para proteger algún área, para conservar alguna especie. Son cosas que podemos ir haciendo así como de a poquitos, y también ver más allá en el caso del que estamos ahorita, ¿no? O sea, más allá de la ciudad. O sea, ¿qué otras iniciativas hay en otros departamentos, en otras partes del país? ¿Qué otro tipo de resistencias y de luchas podemos apoyar que vayan en la línea primero, de tratar de cambiar el sistema, y segundo, de seguir protegiendo los territorios y la naturaleza, ¿verdad? Sí, igual, y otra cosa que queda de nuestra cancha es la organización, ¿verdad? Para la incidencia ciudadana. Y bueno, vamos a ir sin más a la cuarta clave de la biología de la vida, creo yo. Y es precisamente que la vida da vueltas. Irse o quedarse en Guatemala, creo que es algo que muchas veces nos hemos planteado. Y bueno, Bárbara nos va a contar un poquito de estas oportunidades que van y vienen. Ay, sí, qué cosas de la vida, ¿no? En mi experiencia, yo no sé, yo era como muy, bueno, creo que siempre he sido así medio radical con algunas cosas, pero antes era así como, no, y, o sea, hay que regresar a Guatemala porque hay que cambiar tantas cosas. Y sí, o sea, y sigo pensando que es algo que hay que hacer, pero el haber estado afuera, el haber conocido otros contextos y conocido así como otras personas, etcétera,
me abrió muchísimo el panorama y entender que también está bien si una no quiere regresar, o sea, no, no somos nadie para juzgar. Pues es un contexto y un entorno bien complicado en el que estamos, está en juego tanto, ¿verdad? Mucho, o sea, la salud mental, tener una buena calidad de vida, tener seguridad, salud, o sea, es un contexto bien complicado el del país, entonces, sí, yo creo que es así como muy, muy valiente o masoquista podría ser, yo siempre molesto diciendo que tal vez es más masoquista que valiente, el querer estar aquí en Guatemala para cambiar algo, creo que es importante, pero igual es importante y es válido el decir, bueno, si tengo esta oportunidad de estar fuera, de irme, e incluso estar fuera no quiere decir dejar de hacer algo, ¿verdad? O sea, muchas veces yo conozco gente que está fuera estudiando posgrados o haciendo algo que tiene que ver con Guatemala o con el desarrollo de la región, entonces no es excluyente, que es así como yo lo miraba antes, así toda, más que radical, creo que era porque no tenía muchas más experiencias, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? O sea, tener otras experiencias, de estar en otros lados, me di cuenta que es igual de válido querer irse, e incluso irse pues no significa desconectarse del todo, e incluso el desconectarse del todo pues no está mal si es lo que necesitamos para estar bien, ¿verdad? Yo tengo una duda también desde mi ignorancia, no sé, esas oportunidades de salir y estudiar siendo guatemalteca, ¿cómo son? ¿O hay bastantes oportunidades? ¿Están limitadas? También me da duda en un país donde hay tanta corrupción, ¿verdad? Como si esas oportunidades efectivamente existen o no. Tengo esa gran curiosidad. Sí, fíjate, bueno, yo he tenido un poco de experiencia con oportunidades así como locales y oportunidades internacionales, y pues me ha ido mejor con las internacionales, la verdad. Pero sí hay como, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo pude irme a la maestría con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, del DAAD, que es un programa que tiene oportunidades para irte incluso a Alemania o programas regionales, ¿verdad? En mi caso, la verdad es que me sentía intimidada de irme a Alemania porque en ese momento de mi vida yo nunca había estado pues fuera del continente ni me había ido muy lejos, entonces me sentí intimidada y entonces elegí quedarme en el programa regional y fui a Costa Rica, mi maestría la saqué allá, pero fue con una de estas becas. También hay becas que conozco de otras personas que han mencionado que son buenas, son unas que se llaman de Erasmus, creo, que también te da la oportunidad como incluso de estar en varios países de Europa. También ahorita con lo del doctorado es una beca del servicio alemán nuevamente. Entonces eso es bien interesante porque a veces pasa que si ya tenés un financiamiento y lo terminás así exitosamente, tenés más oportunidades de que esa misma institución te siga apoyando. Fue mi caso con esto del DAD que les comento. Y sí, o sea, sí hay oportunidades, hay muchas otras becas que ahorita no tengo presentes porque también son por área, ¿no? O sea, a veces hay becas para gente que estudia temas de literatura o más enfocado en otras ciencias. Entonces depende mucho del tema de interés, pero yo sí creo que hay varias oportunidades, solo es como de ponerse a buscar, preguntar tal vez con personas que han tenido la experiencia y pues tomarse el tiempo, ¿verdad? Que eso es lo que pasa a veces, te piden varias cosas, tenés que hacer como un proceso, pero sí creo que hay buenas oportunidades. Súper, muchas gracias. Y bueno, vamos ya a nuestra quinta clave de biología. Ninguna observación es poco importante. Hay publicaciones científicas que lo demuestran. Me encanta. No sé si te referías como a los detalles o a justo esa dispersión y ese montón de cosas que podemos ver. Sí, pues fíjate que para mí alguien clave en esto, o alguien que me enseñó mucho esto, fue un profesor que yo tuve en la maestría, José Manuel Mora, que él nos motivaba un montón, así como bueno, ustedes ya hicieron esto lo podemos trabajar, esto se puede publicar, esto tiene potencial, y a veces pues una no ha conocido gente así en los entornos académicos, al menos a mí aquí no me había pasado mucho eso, ¿verdad? Que alguien te motivara así como a hacer algo más de lo que trabajaste, ¿verdad? Porque uno hace sus tareas, sus traguitos de la U y ahí se quedan, no hay nadie diciéndote
esto da para más. Y él es así, él fue así cuando estuvimos en la maestría y habían cosas como, no sé, estábamos en el campo alguna vez en una gira y vimos, este es un ejemplo así como muy puntual de esto, vimos en una piedra que había una lagartija y así como tomamos fotos y todo, decía, ay, qué chilero, y ahí quedó, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? O sea, luego se dio la tarea de ver si eso estaba reportado, o sea, ¿por qué había una lagartija a la mitad de un río en una piedra a medianoche, ¿verdad? Duermen ahí, ¿qué onda, va? Y resulta que no había, o sea, no había literatura sobre eso, habían como reportes de esa especie perchando o así como parada, durmiendo en otros lugares, pero no en una piedra en medio del río, ¿verdad? Entonces a mí eso me pareció, wow, así un ejemplo perfecto de cómo a veces hay cosas que vemos y creemos que no son importantes o así como, ay, bueno, sí, X, ¿verdad? Pero nada es X, ¿verdad? A veces simplemente estamos acostumbrados a, como tú decías, ¿no? Acostumbradas a que todo tiene que ser rápido, a que no hay tiempo, a que vamos al mandado, a que si subo un volcán voy corriendo y tengo que llegar rápido a la cima y no me voy a detener a ver nada. O sea, ese ritmo de no detenerse, de no contemplar, y nos quita a veces muchas oportunidades y muchas cosas que nadie sabe, ¿verdad? O que nadie se ha detenido a ver. Entonces a eso me refiero, ¿verdad? No hay nada así como poco importante, creo yo. Y que de hecho pueden ser la clave, ahí sí que, para encontrar otras cosas o descubrir otras cosas o que nos conduzcan a otras cosas que de otra forma no hubiéramos descubierto. Bueno, y dije que serían 5 claves, pero tenemos una extra, un bonus. Creo que justo engloba o concluye todo esto que conversamos en las claves anteriores y dice que hacer ciencia no se limita a encerrarnos en un laboratorio o trabajar en bases de datos en nuestra compu. También se puede y es necesario incidir desde otros espacios. Yo me lo imaginé como, no precisamente es andar con la bata y los lentes, ¿verdad? Que es como el estereotipo que tenemos, sino que va mucho más allá. ¿Nos podrías contar un poquito más? Pues mira, yo siempre he sido de la idea y siempre hablo así como tal vez desde que fui estudiante en la San Carlos de involucrarme. Y pues de nuevo, esta es mi experiencia, mi perspectiva, no tiene que ser así para todo mundo, pero a mí siempre me parecía como, ay, no sé, no me compraba del todo la idea de, ay, la ciencia es apolítica, o la ciencia, o sea, no hay que involucrarnos en X o Y cosa, porque no, o sea, no es como que la ciencia no esté inmersa dentro de un contexto social, político, etcétera. Entonces yo desde la U me involucraba en puestos de representación estudiantil, y eso como que reafirmaba el que se pueden hacer cosas combinando o teniendo en cuenta tus conocimientos, pero poniéndolos también al servicio de, pues no solo de la academia y de publicar y es tú, ¿no? Sino también de la sociedad y de otros espacios donde se necesita. También, pues una vez salí de la U, también pues participé ahí en otros espacios de representación. También soy de una postura de que no es como que la política sea mala, ¿verdad? Ya ven que esa es otra idea que creo que nos han metido mucho a la cabeza de que, uy, a la política solo se mete la gente así corrupta o la gente sucia o la gente que quiere robar. No, es que eso no es política, pues eso sería politiquería. La política está en todo, o sea, todo lo que hacemos es político. Creo que no es realista el decir que la ciencia es apolítica, ¿verdad? Y que yo me puedo quedar en mi laboratorio, como tú decías, así como con mi bata, ahí solo haciendo mis análisis, y así puro el meme del perrito de que todo está en llamas, pero él está bien, ¿verdad? O sea, así no funciona, y al final, incluso si pretendemos encerrarnos en nuestra burbuja, el contexto nos va a afectar, nos afecta, o sea, los fondos, el cambio climático, o sea, todo nos afecta a todas las personas, no es como que podemos aislarnos de eso. Entonces a mí sí me gusta promover el que nos involucremos en espacios, o sea, la política no tiene que ser solo partidista y pues incluso en la partidista no está mal participar, yo pienso que deberíamos hacerlo más, pero hay muchas formas de hacer política en nuestra vida diaria, en espacios más pequeños de representación, más locales, y creo que quienes hacemos ciencia
le debemos un poco más de eso a la sociedad porque nos hemos quedado muy encerrados en nuestro mundo académico sin a veces prestar atención al contexto, ¿va? De hecho, justo era una de las preguntas de redes sociales, ¿verdad? Como bióloga, ¿qué piensas de la política? Y aprovechando que ya estamos aquí en el tema, justamente entonces son dos cosas que no podemos separar. Definitivamente en algún momento también van a alcanzar a las ciencias, digamos, en general. Y de hecho creo que me gustaría también escuchar cómo has vivido tú el hecho de que hay esa separación de ciencias exactas, entre comillas, y las ciencias sociales, ¿verdad? Porque al parecer, hasta en la U, ¿verdad? Están como súper separadas. Sí, pues justo cuando yo decía que en algún momento yo me creí todo eso, cuando entré a la U, sí tenía, porque así era mucho, al menos en ese momento en la escuela o en mi facultad, así como, ay, sí, la facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y hacemos ciencia, y dentro de la facultad, la escuela de biología es la que hace más investigación, al menos en ese momento. Entonces sí, el método científico, y ay, así al ver los métodos o cómo se trabaja en ciencias sociales, así como, ay, no, así como, qué ridícula esa forma de obtener datos, eso no es representativo, eso no es estadísticamente significativo. Entonces es como un enfoque con el que se trabaja, o al menos se trabajaba mucho, y yo fui parte de eso, ¿verdad? De creerme que tal vez sí habían formas mejores de hacer las cosas. Y fue un proceso de ya conocer mejor cómo funciona en otras ciencias, en otras áreas. También mi maestría me ayudó mucho en eso porque yo llevé cursos con un antropólogo, Alexei Chuprine, que igual fue uno de mis asesores, al igual que el otro profesor que mencioné. Y yo trabajé mucho con él porque yo quería justo quitarme esa visión tan positivista y tan de creer que solo el método científico funciona. Entonces trabajé mucho con él. Mi tema de la maestría fue enfocado más bien a la percepción de las personas en una comunidad de un tema que estaba pasando con una especie de animal silvestre. Entonces fue un proceso, ¿verdad? Ha sido un proceso y definitivamente creo que todas las perspectivas aportan, o sea, no solo desde las ciencias, no solo desde la academia. Hay muchas formas de generar conocimiento y pues deberíamos de ir aprendiendo como a valorarlas también, ¿verdad? Porque no es solo una forma la correcta para hacer las cosas. Gracias, muchísimas gracias, Bárbara, por compartirnos estas 5 claves sobre la biología, o más bien sobre ser bióloga. Y no terminamos acá, tenemos una sección de preguntas rápidas. Activamos nuestro reloj y nuestra invitada responde lo primero que viene a su mente. ¿Estás lista, Bárbara? Eso creo. Ok, la primera pregunta es, ¿qué otras biólogas o científicas guatemaltecas nos recomiendas y por qué? Uy, sí, las primeras que vienen a mi mente son las chavas de Epistemas. María René, Dayan y Kat son 3 científicas guatemaltecas que no sé cuándo fue que empezaron con este podcast, pero es muy genial. Han tenido varias personas invitadas hablando de un montón de temas relacionados con ciencia, pero también abordando cosas como política y por qué es importante considerar algunos otros aspectos. Entonces me encanta el trabajo que hacen y las súper recomiendo. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Ay, me gusta mucho dormir. Me gusta cocinar, comer, leer, hacer yoga, salir en bici. Me gusta compartir con mis amigas, mis amigues, mi familia, con mi perrita y mi perrito. Eso son un poco de las cosas que trato de hacer en tiempos libres. Algo súper importante, ¿cuál es tu rutina de autocuidado? Ay, eso me suena como que me están preguntando por mi skincare o algo así, no tengo algo así. Pero cosas de autocuidado que me gusta hacer es, bueno, procuro sí dormir como mis 8 horas. Siempre que voy a hacer yoga para mí es como un ritual porque me gusta poner un incienso, encender velitas. Tengo así como ritualitos que siento que me dan mucha paz. Acabo de comprar también un taburete que me está sirviendo para retomar la meditación. Entonces creo que en mis
procesos de autocuidado me gusta o me sirve mucho el tener rituales, ¿verdad? Así como para ir entrando en el mood de hacer las cosas, incluso también para las sesiones de terapia, ¿no? Con la psicóloga y esto, preparar mi mente, mi cuerpo, así con ritualitos y cosas que me van haciendo sentir mejor para eso. ¿Cuál es tu libro favorito escrito por una mujer? Ay no, qué pena esto, porque sociedad androcéntrica, la mayoría de libros que he leído pues son de hombres, pero los que vienen ahorita a mi mente, me ha gustado mucho Una habitación propia de Virginia Woolf. También leí en los últimos 2 años he leído un par de libros interesantes, uno que se llama De plantas y animales, de Ida Vital, algo así, pero es una autora que escribe de especies de flores, de especies de animales, y me sirvió mucho porque yo en ese momento estaba empezando un proyecto de escritura justo de plantas. Y hay otro que es así como totalmente distinto, que es un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, que es de Catherine, no sé cómo se pronuncia su apellido, Markle o algo así, pero habla de economía, del sistema y de lo androcéntrico de todo. ¿Team perros o team gatos? Me gustan perros y gatos, la verdad, pero toda la vida he tenido perros. He intentado tener gatos, pero por cosas muy tristes que han pasado ya no lo he logrado. Como alguna vez que rescaté alguno y se murió antes de que lo llevara a la veterinaria. Pero me gustan ambos, la verdad, aunque solo he tenido perritos. Tiempo récord. Muchas gracias, Bárbara, por yo sé que pusimos ahí un poquito de nervios. Y también, bueno, ya estamos llegando a la recta final de nuestro episodio de hoy. Y tenemos algunas preguntas que llegaron a través de las redes sociales. La primera justo va con la última pregunta rápida y nos dicen ¿por qué los gatitos o los felinos en general me encantan tanto? Amiga de redes, no sabemos específicamente a ti por qué te encantan tanto. A nosotras también nos gustan un montón y vamos a ver si esto tiene una respuesta. Sí, pues tampoco sabría decir por qué te encantan tanto, pero hay algunas explicaciones. No es como nada confirmado al 100, pero yo he leído algunas posibles razones. Es que no solo los gatitos, sino también los perritos, o hay algunos seres, y porque también se incluyen bebés, por ejemplo, que tienen ciertas características, como la proporción de los ojos en cuanto al tamaño de la cara, que dan como cierta sensación como de ternura o de buscar cierta cercanía. Pero pues también hay gente que no le gustan los bebés, ni los perros, ni los gatos, entonces no sé realmente, esa solo es una posible explicación de algo que yo he leído y pues que justo han hecho así como experimentos donde se ven los cambios en el cerebro de las personas frente a bebés, perritos adultos, perritos así bebés y gatitos. Entonces eso es una posible explicación. Ok, porque son bonitos, digamos. Básicamente, y tiernos. Y dueños de internet, dijeron por acá también. Bueno, la siguiente pregunta, aquí ya nos ponemos un poquito más serias. Y tú como bióloga, ¿qué piensas de esta relación entre activismo y ciencia? A mí me encanta y creo que es necesaria. De nuevo, es mi perspectiva, no tiene por qué parecerle a todo el mundo, sobre todo a la gente en ciencia que le gusta separar mucho las cosas. Pero a mí me encanta, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Rebelión Científica en varios países del mundo donde la comunidad científica de esos países decidió así como, no estamos logrando cambios al estar en nuestros laboratorios, hay que accionar, hay que meternos activismo, hay que presionar a las autoridades, a quienes toman decisiones. Y eso, por ejemplo, es algo que yo pienso que deberíamos hacer en todo el mundo, la verdad. Y empezar a presionar de otras formas. A mí sí me encanta esa parte de vincular el conocimiento que tenemos con activar de otras formas y hacer otras acciones y, como hablábamos antes, ¿no?, involucrarnos en otros espacios y transformar de otras maneras o tratar de transformar al menos el sistema, ¿no? Creo que sería algo así como ciencia más para la gente, para nuestra cotidianidad, más que para el servicio de algunos, ¿verdad? O para el sistema, prácticamente, casi que. Bueno, la siguiente
pregunta de redes sociales. ¿Qué opinas cuando usan la biología para sostener posturas discriminatorias como la transfobia, la homofobia, la misoginia? Uy, me encanta esa pregunta. Pues pienso que quienes pretenden usar argumentos, entre comillas, de biología para eso, pues no saben de qué están hablando, para empezar, porque es evidente, o sea, es evidente cuando hablan, un ejemplo muy claro es a veces las personas ahí como, ay, que solo hay hombre y mujer y que los cromosomas y que XY y no sé qué, y en la naturaleza siempre es macho. Y no, o sea, falso. En la naturaleza hay muchísima diversidad, hay muchos comportamientos que si le quisiéramos poner una calificación moral, entre comillas, o de cómo debieran ser según las personas, pues como que no están bien, digamos, de nuevo, entre comillas. Entonces, mucha gente a veces se agarra de eso, ¿no? De la biología dice tal cosa, pero ahí te das cuenta que no sabe de biología. O también hay, por ejemplo, algunos síndromes en algunas alteraciones, digamos, cromosómicas en las personas, incluso en otras especies, no es como que solo hay XY en los cromosomas, solo macho y hembra. Y en las personas pasa también que hay algunos casos donde efectivamente no solo es XX o XY, sino que puede haber alguna trisomía o algún cromosoma extra, y eso da otras características a las personas. Entonces es mentir eso de que la biología es así y esto es así y no, o sea, es gente que no suele saber de qué está hablando. Entonces opino que eso, no saben de qué hablan y no hay ninguna justificación que sirva para el odio hacia las personas, para discriminar a nadie. Pues no tenemos por qué estarnos metiendo en la vida y en las decisiones y en cómo es cada quien. Básicamente sin fundamento científico, y creo que justo como tú decías, más que todo como se basan en la moralidad, ¿verdad? Que ya son otras creencias particulares que definitivamente además hacen muchísimo daño. Siguiendo con nuestras preguntas de redes sociales, ¿tú qué le recomendarías a una estudiante de biología que está empezando su carrera, o incluso si todavía están pensando, ¿verdad?, si estudiar o no biología? Pues le recomendaría platicar con personas que han estado en esas áreas o acercarse a instituciones o a proyectos que involucran, pues ya sea esta carrera o alguna otra que les interese. Si ya están en la carrera, por ejemplo, no quedarse solo con lo que se ve en la clase o lo que dice algún profesor, sino buscar más allá. Y buscar más allá puede ser pues, en redes sociales, puede ser buscar con gente que sepa de qué habla, ¿verdad? Pero otras referencias, cuestionarse y sobre todo pues saber bien qué es lo que queremos, ¿verdad? O sea, qué es lo que nos gusta, porque a veces algo que puede pasar es que el miedo sea, no conozco a mucha gente de esta carrera, o pues toda la gente que conozco en mi familia solo hay abogadas, abogados o médicos, médicas. Entonces yo he visto que eso suele pasar, que a veces por ser una carrera poco conocida, en el caso de biología, como que un miedo puede ser ese, ¿no? Así como, ¿y qué voy a hacer después? O incluso te pueden cuestionar así como, ¿y de qué vas a trabajar? Y cuestiones así que yo creo que si bien hay que escuchar las cosas y todo, no quedarse con eso, ¿verdad? Porque si a una le gusta algo, yo creo que eso te permite abrir puertas más fácil que si te metes a algo solo porque, pues, no me gusta, pero me dijeron que iba a conseguir trabajo así, ¿verdad? Y creo que también puede ser una ventaja el hecho de que como es una carrera a la que no tantísima gente se mete, sigue habiendo mucho que hacer. Claro, no es como que todo el mundo esté buscando contratar a biólogas, lastimosamente, pero sí hay campo, o sea, sí hay oportunidades, se puede estudiar fuera, se puede trabajar como consultora, buscar financiamiento, o sea, creo que hay oportunidades que no se dan tanto en carreras que ya están como muy saturadas. Entonces, pues no desanimarse ahí si es lo que les gusta. Creo que fundamental lo que decías de que les guste, que les apasione. Yo creo que en un país especialmente como Guatemala, con
tanta incertidumbre, es fundamental como que te guste lo que hagas y tienes la oportunidad y casi el privilegio de elegir o de haber llegado hasta ahí. Creo que definitivamente entre estar en un espacio que no disfrutas o estar en otro que disfrutas, pues elige el que te guste, ¿verdad? El que más te apasione, porque creo que eso ayuda a sobrellevar las dificultades que podemos encontrar. Bueno, luego aquí volvemos al tema político. ¿Cómo ves el futuro de la biología específicamente en la USAC, en este contexto en el que hemos estado en los últimos meses? Lo veo complicado, la verdad. Yo siempre he dicho que la San Carlos es como una mini Guatemala. O sea, lo que pasa ahí es como una escala menor de lo que está pasando en el país. Es un reflejo y por eso es algo que debería importarnos a todas las personas. Yo conozco mucha gente de mi escuela, de la U, que pues está haciendo lo mejor que puede en estos meses de crisis, donde ya sabemos que hay un usurpador ahí en rectoría, ¿no? Pero el panorama lo veo complicado. Yo creo que hay que estar atentos y atentas y no dejar a la gente por su cuenta, porque como les digo, son temas que deberían ser de interés para todas las personas. Ya ven que la universidad, por ejemplo, tiene representantes en muchos espacios de poder del Estado de Guatemala, y a veces o no lo sabemos o como que no nos importa mucho, pero las cortes, muchas juntas directivas de ICS o muchas otras instituciones, la San Carlos tiene injerencia ahí. Y cuando vas entendiendo esas cosas, vas entendiendo por qué el interés en cooptar la única universidad pública. Y pues cooptar la única universidad pública también significa quitarle la oportunidad a la mayoría de personas en el país que ya de por sí difícilmente logran llegar a la educación superior. No digamos si no hay una universidad pública que realmente sea accesible para las personas. Entonces, veo el futuro complicado en el país en general, pero creo que si no tenemos esperanza, ¿qué tenemos, no? Entonces siempre hay que pensar en qué se puede hacer, siento yo. Yo a veces como que me desanimo un montón, pero también trato de pensar qué puedo hacer desde mis espacios, cómo puedo ayudar. Y creo que la San Carlos es uno de esos espacios en los que podemos involucrarnos con la gente que está ahí, no olvidar el tema, o sea, seguir presionando. Hay estudiantes que están siendo criminalizados y criminalizadas por la resistencia que ha habido en estos meses. Entonces, pues más dejaría yo ahí como un mensaje de no ser indiferentes, no dejarle esto solo a la gente de la San Carlos que está ahí, no es cosa solo de estudiantes, y pues es importante defender la educación superior pública porque es defender el futuro del país prácticamente. Y no es casualidad también que sea un espacio en el que han surgido históricamente grandes intelectuales y defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿verdad? Que sea precisamente el interceptado. Una estrategia bastante conocida, especialmente durante el conflicto armado, y que ahora pues no está muy distante, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos una última pregunta que dice: ¿has tenido alguna mala experiencia en tu trabajo como bióloga? Sí, he tenido de diferentes tipos. Ay, no sé si quiero cerrar con una mala experiencia, pero por ejemplo, desde cosas de casi que tener un shock térmico en campo por estar trabajando en lugares con temperaturas muy altas, cambio climático, ya ven. Eso, por ejemplo, ha sido muchas veces algo demandante físicamente. Y a veces estar en esas condiciones también es demandante, no solo en la parte física, sino mental. He tenido ahí como experiencias de ese tipo bastante duras. Y por otro lado, pues como mujer, ya como bióloga, también me ha pasado en algunas ocasiones que he estado como más vulnerable al acoso o a situaciones de riesgo, de violencia, a las que estaría expuesto un hombre, por ejemplo.
Entonces, también otra cosa que hemos hablado con amigas es, sobre todo feministas, es bien complicado el ser feminista y ser bióloga, porque a veces sabes que estás en ciertos contextos en los que no podés hacer mayor cosa y una se siente así como estoy traicionando la causa, o no estoy haciendo lo que debiera hacer, pero incluso pasa con otras compas así como feministas que no entienden eso porque tal vez su contexto siempre es muy urbano o es muy de situaciones en las que siempre pueden decir algo, pero no puedes pretender decirle algo a un hombre cuando estás a 200 kilómetros de tu casa, refundida en una montaña, sin señal. Estás como muy expuesta, estás muy vulnerable y a veces te toca vivir experiencias de acoso donde te sentís que quisieras reaccionar de alguna forma y sabes que no puedes hacerlo porque eso puede empeorar todo. Entonces, como que o me ha pasado pues, o con otras compañeras, como les decía, el vernos expuestas en situaciones en las que no podemos reaccionar como quisiéramos. Entonces toca tener muchas más precauciones. Yo que trabajo mucho lejos, ¿verdad? Principalmente en Izabal, o sea, planificar muy bien ciertas cosas, tener como un protocolo ahí de seguridad, de cómo hacer las cosas y cómo planificar mis viajes, porque pues vivimos en Guatemala y somos mujeres y en el caso de algunas biólogas que trabajamos mucho en campo, estamos muy expuestas en lugares donde somos más vulnerables también. Entonces, sí, han habido algunas de esas experiencias que creo que lastimosamente compartimos muchas mujeres en otros ámbitos también. Creo que nos transportaste sí, al contexto real de las personas que trabajan en biología, ¿verdad? Que no, precisamente no siempre pueden poner ese alto. Y bueno, lo que sí es que no vamos a cerrar con una mala experiencia ni tristes. Entonces, cuéntanos cuál ha sido la mejor experiencia o qué momentos en tu carrera tú dices, qué bueno que elegí esta carrera. Ay, sí, qué alegre. Pues hay muchos. Yo siento que cuando yo estoy en ciertos lugares o cuando estoy en la naturaleza, en la montaña, en algunas áreas, esa paz que se siente, ese silencio, bueno, silencio humano, digamos, porque escuchas animales, escuchas pájaros, escuchas el viento. Para mí eso es de las cosas como más reconfortantes. También, y aquí viene lo que hablábamos antes, ¿no? El hacer algo que te gusta, al menos en mi experiencia, ha sido abrirme muchas puertas que tal vez ni me habría imaginado. Ganar premios o tal vez ir a otro país, ir a recibir un curso. Pues la primera vez que viajé, bueno, la única vez que viajé a Europa hasta ahora, por ejemplo, fue por un curso al que apliqué por algo de mi carrera y que tuve la oportunidad de ir. Entonces se me han abierto así como muchas puertas por estar haciendo lo que me gusta y eso me parece así como muy lindo. También el conocer a muchas personas, así como haces una se topa gente que tal vez anda ahí metiéndote zancadilla, también hay mucha gente que es súper linda, súper buena y que sabe un montón y está abierta a compartir. Y a mí eso me mata. O sea, el encontrar gente en diferentes ámbitos de mi vida que es buena, que tiene buen corazón, que está abierta a ayudar a las demás personas, es de las cosas que me hacen sentir así como mejor en el mundo. Y es algo que me ha dejado mucho la biología también y este camino que he decidido recorrer. Muchísimas gracias, Bárbara, por compartir todo tu conocimiento con nosotras, con nosotros. Creo que toda tu conocimiento, tu experiencia y también parte de lo que tú eres. Esperamos también que a las personas que nos escuchan pues les haya picado por ahí la curiosidad. También vamos a tener otros episodios para que ustedes puedan conocer otras expertas en otros campos del conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme hoy y si tú pudieras compartir tus redes sociales para que podamos seguirte. Gracias, sí. Ay, qué vergüenza, pero bueno, uso TikTok. En TikTok estoy como BioBárbara. Publico algunas cosas ahí de biología y también otras payasadas. También tengo un blog que ahorita no lo tengo tan activo, pero igual es BioBárbara. Y en Twitter estoy como Eira
Bárbara, que es una especie, ese es un nombre científico, de hecho, de una especie parecida a una comadreja. Entonces ahí también suelo compartir algunas cosas de ciencia. Yo la sigo y les aseguro que es súper entretenido. La mezcla y la variedad. Estar exponiendo mi vida. Entonces, súper recomendada que la puedan seguir. Esta fue la experta de hoy en Genias, un podcast de CiberFemLab. Estamos en Instagram como @ciberfem_lab y en Twitter como @ciberfemlab. A mí pueden encontrarme en Instagram como @linda.gare y en Twitter como lindagare. Aunque nos intenten borrar, las genias existimos y resistimos. Chao.